Hola a todos, me da mucho gusto tenerlos con nosotros nuevamente en esos temas de entre todos que esperamos sean del interés de todos. Y agradezco, como siempre, la compañía de Rosalinda Cudurie Sandoval, quien es psicóloga por licenciatura, tiene una maestría en terapia Gestalt y estudios de tanatología, así como 2 diplomados en relaciones de ayuda y en cultura para la paz. Hola, Rosalinda. Hola Cristi, buenas tardes. Es un gusto estar aquí contigo y con todas las personas que nos ven por estos medios. Muchas gracias, Rosalinda. Y hoy vamos a tratar un tema que a todos nos interesa y que a todos nos ha causado diferentes efectos y podríamos decir, en muchos sentidos, nos ha causado enormes daños. También no solo debe uno ver un lado de la moneda, sino por el otro lado, también trataremos de ver qué ventajas nos ha traído eso que llamamos la pandemia y que se ha vuelto algo tan cotidiano y algo que forma parte de nuestras vidas y que no sabemos si va a ser para siempre. Entonces, la pregunta, empecemos, Rosalinda, si te parece, hablando de lo que ha significado la reclusión, el encierro, la imposibilidad de desarrollarnos como lo veníamos haciendo toda la vida, de salir, de interactuar con cualquier persona, de ir a cualquier lado y de hacer lo que se nos placía, pero que ahora estamos con toda una serie de restricciones. ¿Qué efectos positivos y negativos ves en eso y qué daños o qué beneficios tú considerarías? Pues sí hay personas que afectaron menos que a otras porque además fue algo impuesto cuando te quitan la libertad por algo que te imponen las autoridades y sobre todo que eh, implicaba también mucho miedo, miedo a la enfermedad, miedo al contagio, miedo a la muerte. Entonces sí fue algo que rebasó nuestras expectativas en todos los sentidos, porque además fue muy largo. Todavía vivimos secuelas de esta pandemia, de este encierro en cuanto a pues esos miedos, esa reserva de seguirme cuidando, de enfrentar algo que no esperábamos y que pues hacía 100 años había ocurrido, pero tal vez en libros lo habíamos leído, escuchado en noticias, pero que fue algo completamente pues impactante para la vida que llevábamos, como tú bien dices, pues acelerada, sí teníamos contacto con la tecnología, pero esto abrió un camino o fue la pauta para, gracias a podernos comunicar, a poder estar en contacto con gente que pues no veíamos, no podíamos ver, ¿verdad? Y también el otro lado, la convivencia forzada de personas todo el día en un encierro implica comunicación, implica espacio, implica actividades, implica pues muchas alternativas que no las teníamos contempladas y que no las sabíamos manejar, ¿verdad? Y esto, bueno, se ha hablado muchísimo, pero yo creo que es importante seguirlo hablando porque esta es una manera de cómo enfrentarlo, de cómo sacarlo, de cómo lo viví, de cómo ahora quiero no revivirlo, pero sí eh, visualizarlo en cuanto a los aprendizajes, a lo que me dejó, como tú bien decías, a lo positivo o a lo negativo que me dejó, a ese ocio que me llevaba a estar conmigo misma, a pues mis cuestionamientos de qué quería,
pues eso, de estar conmigo misma, ¿no? Que es otro de los puntos tan difíciles que no estábamos acostumbrados al silencio, a estar tanto tiempo conmigo, con mis expectativas, con mis sueños, con quién soy yo, qué quiero yo, a dónde voy yo, qué he hecho yo. Claro, yo creo que cuando tratamos el tema de la pandemia lo tenemos que ver desde muchos aristas. Y empezando por el personal, el, digamos que el efecto más fuerte de la pandemia es que nos enfrentó a nosotros mismos y a nuestros propios miedos. Me parece que el factor que causó la enorme dimensión de esta pandemia, más allá de la extensión que tuvo y de todo el riesgo que implicó y las pérdidas humanas que fueron muchísimas no solo en México, sino en todo el mundo, es lo incierto de la pandemia. Yo recuerdo que las primeras etapas de la misma eran, era terrible porque pensaba uno que el bicho iba a llegar en un detergente o en un refresco que nosotros trajéramos, que nos trajeran a la casa y entonces lavábamos todo y nos lavábamos las manos todo el santo día porque teníamos horror porque no sabíamos, por un lado, cómo se contagiaba realmente, pero por otro lado también veíamos a mucha gente que se estaba muriendo y que se estaba muriendo en condiciones deplorables, en condiciones de lejos de su familia, muy deprimidos, muy abandonados por las mismas circunstancias, los servicios médicos, pero sobrepasados en mucho, sin medicamentos, sin ningún recurso, con la incertidumbre de saber si me da, me muero y si me muero ya tengo las cosas listas o sea, ya acabé de vivir o lo que sea, ¿no? Eso definitivamente nos causó un temor muy justificado. Y esos temores, pues, por un lado, nos avivaron quizás otros temores que nosotros como personas teníamos y que cada quien se ha expresado frente a la pandemia de diferentes maneras. Hay personas que han superado la pandemia porque han tenido que ir a trabajar o porque han tenido que realizar acciones o viajan o son el capitán de un barco o de un avión o porque tienen que salir a fuerza a ganarse el sustento y el otro miedo es a no tener que comer porque también ese es un miedo terrible, el perder el trabajo en muchas, no solo personas que tienen trabajos informales, personas que tenían trabajos formales cerraron empresas, se quedaron sin trabajo muchas personas y no había fuente de trabajo porque en realidad las actividades se pararon en una primera etapa, ¿no? Después, poco a poco hemos ido recuperando y se han ido un poco disipando los miedos, aunque sigue habiendo un velo de incertidumbre en cuáles son las consecuencias a largo plazo o cuáles son esas que llaman la pandemia, pero de largo plazo, ¿no? Con secuelas un poco más largas. Y por otro lado, también efectivamente el enfrentarse con uno mismo, que ese podría ser un aspecto muy positivo, el tener tiempo suficiente, porque pues como no puedo salir y no pierdo tiempo en el tránsito y no tengo a dónde ir, pues enfrentarme conmigo misma para saber quién soy, qué quiero, qué me gusta, qué no quiero. Y eso, confrontarlo con otras personas que están viviendo exactamente lo mismo que yo, porque ellos también se tuvieron que enfrentar con sus miedos, con su manera de ser y con eso que muchas veces puede ser afín, pero muchas veces no necesariamente. Y yo creo que esto es de los aspectos positivos que podríamos rescatar de la pandemia, esa pausa que nos dieron forzadamente, aún con todas esas incertidumbres, para estar con nosotros mismos, porque un miedo que se vive en esta actualidad y se ve a través pues, de estos medios,
de las redes sociales es el ruido, ¿verdad? El estar siempre en contacto con la televisión, con los programas, con eh, las redes sociales, con el WhatsApp, con el Facebook, con todo eso. ¿Para qué? Para no estar conmigo. Y bueno, esto, o sea, también pudo haberse dado que las personas, aún en estas condiciones, pues eso era otro miedo tan difícil, ¿verdad? De enfrentarlos, porque, pues sí, como tú dices, o sea, los recursos y económicos, los recursos emocionales, los recursos espirituales con los que manejamos estas situaciones para también programarnos actividades que nos ayudaran a sobrellevar este ocio, este aburrimiento y estar contigo mismo también es voltear a ver tu casa, qué tienes, qué no tienes, qué le falta, porque tu casa, pues al fin y al cabo, habla de tu interior, de lo que tú eres, ¿verdad? Qué limpio, qué tiro, qué pinto, qué arreglo, ¿verdad? Es voltear a ver tu casa y voltearte a ver a ti misma, ¿verdad? Y sí, como tú dices, otros aspectos de las secuelas que nos puede dejar dentro de la pandemia había mucha esperanza de darnos cuenta la falta de comunicación, la falta de empatía que teníamos con los otros seres, con los otros seres humanos que estaban lejos y con la misma naturaleza que mm, la sorpresa que nos dimos con esos videos de ver cómo la naturaleza o los animales se acercaban pacíficamente y cómo resurgían nosotros en el encierro y ellos pudiendo vivir en su hábitat que les habíamos quitado, ¿no? ¿Cuántas cuestiones se abrieron? Y ojalá todo esto pues nos lleve a una reflexión para regresar a vivir con más calma, con más empatía, con más comunicación y con menos aceleración, ¿verdad? Con, con darnos permiso de estar con nosotros mismos. Yo creo que eso es de los eh, privilegios o de las ventajas que más podemos acercarnos, porque como tú dices, no era solo el miedo a la enfermedad, a la muerte, sino el miedo a enfrentar nuestros propios miedos, ¿verdad? Y buscar esos recursos internos para ayudar, porque también o sea, también veíamos esos videos de cómo entre vecinos se compartían, se ayudaban, pues no dejar atrás eso que nos unió, porque como bien dices, no nomás fue de un sector, de una colonia, de un país, fue a nivel mundial que digamos, todos estamos viviendo lo mismo en diferentes ciudades, en diferentes climas, en diferentes, también había una metáfora que decíamos, todos estamos en la misma tormenta, pero viajamos en diferentes barcos, ¿verdad? ¿Cómo es tu barco? ¿Cómo es qué recursos tiene ese barco para enfrentar? Y sí, muchos hablan de los recursos económicos, y toda esa gente que también pues los servicios, desde los médicos, las personas que repartían alimentos, las personas que daban los servicios de agua, de comida, de basura, pues esos no pararon. Seguíamos contando con esos servicios. Y también reconocer esos trabajos que también estaban tan olvidados y tan menospreciados, ¿verdad? Que el valor que tuvieron en esa, imagínate, encerrados con tu basura de meses, de años. Definitivamente es algo para agradecer a esos héroes anónimos que deberíamos agradecer y tener en cuenta todos los días. Pero algo que me llama mucho la atención y lo dijiste muy bonito es
¿Cómo está tu barco? Yo coincido contigo plenamente en que más allá de que no hayamos salido todavía de la pandemia, que todavía estemos en la colita de la pandemia o que esto se prolongue por un tiempo indefinido, me parece que es importante hacer varias reflexiones, como tú mencionas. Por un lado, cuestionarnos a nivel mundial lo que significa la conectividad que tenemos para que una pandemia haya tenido las dimensiones que tuvo. O sea, es ubicarnos en el mundo diciendo, siendo un puntito de todo un entramado súper estrecho y súper enredado de relaciones, como para no perder perspectiva. No es yo, mi mundo, es yo, mi mundo en medio del mundo, ¿no? Del planeta. Por otro lado, también hacer la reflexión un poco más reducida, ir como enfocando a ver como país, como continente primero, quizás como país, como colonia, como ciudad, y cómo personalmente, cómo está mi barco. Porque si es cierto que yo puedo hacer una evaluación de cuáles son los daños de la pandemia y puedo ver cuáles son los efectos e incluso los positivos, yo podría hacer algo muy útil, una reflexión muy útil. La pandemia fue inesperada. Nadie fue de un día para el otro. No hubo, esto es como los huracanes. En el huracán tienes 2 o 3 días y si no estás preparado de antes, te cae el huracán y te cae el huracán y te destroza. Esto fue parecido. No tuvimos mucho tiempo como para concientizarnos, como para cuidar, para revisar. Pero ¿a qué me estoy refiriendo? Si yo ya viví la pandemia, estoy todavía en medio de ella, pero ya saliendo, y ya vi que, por ejemplo, uno de los daños principales es el problema de relaciones personales, ¿no? ¿Cómo está mi relación familiar? ¿Cuáles fueron los problemas que yo tuve en mi relación familiar para tratar de darle solución si la tienen? Y si no la tienen, para tomar decisiones al respecto. Porque cuando te reduces al ambiente tan pequeño de una casita, de un departamento, con 3 o 4 chiquitos y con una pareja y todo el tiempo estamos peleando, y ahí nos podemos dar cuenta de cómo realmente nos llevamos. Porque cuando hay afinidad y cuando todo es color de rosa, pues está padrísimo que estemos todos juntos, pero si algo no funcionó bien, vamos a reflexionar, si tiene arreglo, vamos a arreglarlo, vamos a reconstruir, vamos a sanar el tejido familiar, etcétera. ¿Qué pasa, por ejemplo, en lo económico? Si yo me doy cuenta que vivo al día, yo sé que muchas personas, y no quiero sonar injusta, sé que muchas personas no han tenido la elección de tener una situación económica muy comprometida. Lo sé y que viven al día, lo comprendo perfectamente. Pero sí creo que esto es un buen momento para observar cómo las personas en situaciones similares salieron adelante con ingenio, con ganas, con fortaleza y encontraron soluciones que pudieron llevarlos avante. Y entonces replantear a lo mejor la vida para que, si bien es cierto que tengo que vivir al día, a lo mejor comprenda yo que tengo que hacer algo adicional, diferente, que me apoye, que me respalde, que me proteja. No sé, que esto sirva de experiencia, que no sea tirado a la basura y que sea un tiempo negativo del que todos realmente nos lamentemos, sino que encontremos, por ejemplo, ojalá que como país pudiéramos analizar el aspecto educativo, por ejemplo, ¿no? Y bueno, antes del educativo diría el de salud. ¿Cómo estaba nuestra infraestructura médica privada y pública, ambas, para ver de qué pie cojeaban, para ver cómo enfrentaron la pandemia y qué podemos hacer al respecto, en qué se puede mejorar e ir sentando las bases programadamente, no al aventón,
no como se hacen muchas veces las cosas. En el sector educativo lo mismo, ver cuáles fueron los problemas a los que nos enfrentamos. Es que un análisis muy sencillo nos lleva a conclusiones muy claras. Por ejemplo, que esas criaturas que no tienen acceso más que a la educación presencial, y que es fundamental porque si los niños no van a la escuela, los papás no pueden trabajar, las mamás sobre todo. Y entonces, en lugar de quitarles escuelas, vamos a darles escuelas tiempo completo a todos, para que todas las mamás puedan trabajar, vamos a apoyar y vamos a ver que los niños tengan esa presencia y cuáles fueron las carencias, por ejemplo, también de conocimientos y qué pasó. No solo es que los niños tienen que ir a escuela presencial, también es que no todos tienen acceso a Internet y dimensionar de qué tamaño es nuestro hueco en recursos cibernéticos, etcétera, ¿no? Lo estoy mencionando solamente lo que me ha llamado la atención. Y sobre eso también, pues hacer una reflexión personal. ¿Cómo está mi barco? ¿Cómo están mis sentimientos? ¿Cómo están mis emociones? ¿Cómo están mis aspiraciones? ¿Cómo están mis sueños? ¿Tengo, no tengo? ¿Cómo están mis relaciones con uno, con otro, con los más cercanos o los más lejanos, etcétera, ¿no? Sí, y como tú dices, viendo todos esos aspectos también, aparte de mi parte personal, mi responsabilidad como ciudadano ante pues esas situaciones que tú dices de recursos y de personas que viven al día, ¿qué hago yo? Pues sí, hay muchas asociaciones, instituciones, pero como sociedad también mi responsabilidad, que ya vimos que algo que afectó individualmente afectó al mundo entero y que todos estamos interconectados y que si falla uno, pues falla todo el sistema, ¿verdad? Y entonces, desde mi responsabilidad individual y mi responsabilidad en cuanto a empezar por el primer núcleo, que como tú bien decías, la familia, ¿verdad? Cómo está mi comunicación, cómo son mis relaciones. Desgraciadamente, se dieron muchos casos y se padecen, no nada más en México. Nosotros hablamos por las estadísticas que escuchamos en nuestro país, pero yo creo a nivel mundial la violencia interfamiliar, ¿verdad? Intrafamiliar, de lo que se daba a puertas cerradas por esa convivencia forzada, ¿verdad? Que pues gracias a que cuando se salen pues son momentos o son espacios, pero estar ahí 7 por 24 pues agravia, se ponía peor, ¿verdad? Se agravaba esa situación. Entonces, pues sí, o sea, individualmente y yo como núcleo de esa familia, de esa comunidad, de esa eh, colonia y de esa sociedad, ¿qué puedo hacer o qué, por muy pequeño que sea, algo puedo hacer por esa comunidad en donde quiero participar para llevar ese grano de arena, ese aprendizaje que me dio este encierro, esta pandemia, ¿verdad? Como tú dices, revisarme individualmente y revisar, pues, estos núcleos. Ahorita estamos viendo que se enfrenta una guerra y todos hablamos, pues, de lo terrible que es la guerra, lo terrible que es la violencia, pero ¿cómo me vivo yo en mi violencia personal, en mi relación familiar, en mi relación laboral, en, la convivencia, ¿verdad? Otro de los aspectos, sí, el retraso en los alumnos en la educación, pero también el retraso en la convivencia que necesitan los niños, convivir con otros niños, no estar todo el día con adultos que están exigiendo y pidiendo tareas y
pues que hagan las labores de la escuela, de la casa. No, o sea, la convivencia es otro de la sociabilidad entre compañeros es otro aspecto y muy importante y que pues no lo da al 100% la tecnología que nos acerca, pero a veces también nos aleja, ¿verdad? Y Sí, definitivamente tienes toda la razón y pues yo creo que lo importante en términos de pandemia es saber de qué pie cojeamos, saber dónde estamos parados y comprender eso que tú llamas responsabilidad, que es tan importante, que es nuestra participación en el grupo social de la familia, el núcleo familiar o el más extenso o el más amplio, y comprender, llegar a aprovechar esa nueva visión que nos obligó a tener la pandemia de observar, para observar qué pasó con calma y antes de aventarnos al mundo a vivirlo así nada más y volver a lo de antes, pues tomarnos un poquito el tiempo para reflexionar qué, qué estamos haciendo, dónde estamos parados y hacia dónde vamos, porque hay cosas que no dependen de nosotros, pero hay otras que sí dependen de nosotros. Y bueno, este será un tema que hoy solamente esbozamos, que podremos tratar con la profundidad que sea necesaria. También podemos recibir sus llamadas o, perdón, sus mensajes y contestarlos. Y bueno, ya nos veremos en un siguiente programa. Por lo pronto, Rosalinda, muchas gracias por tu compañía, muchas gracias por tu participación. Y quisiera yo preguntarte si alguien tuviera la intención de comunicarse contigo, ¿en dónde podrían comunicarse contigo? claro que sí, Cristi. Mira, yo resido aquí en Guadalajara, tengo un consultorio y doy mis datos. El teléfono donde se pueden comunicar conmigo es el 33 10 39 22 35. Ese es mi teléfono celular para contactarme y ya sea hacer una eh, cita de consultorio. También doy servicio a domicilio a personas que de la tercera edad o personas que no pueden movilizarse para tratamientos de tanatología o personas de tercera edad o con discapacidad. O también, pues, este nuevo servicio de por videollamada o Zoom. Una de las ventajas del Internet, Sí, perdón, y de la pandemia, porque finalmente nos acercó a atrevernos a hacer cosas que antes no hacíamos, ¿no? Pero muchas gracias, Rosalinda. Muchas gracias a Guillermo García Naranjo, que especialmente produce este programa, al grupo de Entre Todos, a Dalia Solís, que nos hace la interpretación de señas muy amablemente, y muy especialmente gracias a ti por el favor de tu atención, por vernos, por compartir este espacio contigo y esperamos que algo de esto pueda ser una herramienta para el cambio del mundo, de ese mundo tan interconectado y con pandemias, pero también con amor y con esperanza y con muchas cosas buenas. Hasta la próxima.